Ahora sí, listo. Bueno, entonces empecemos un poquito con el tema de corriente alterna. Bueno, esto un poco recapitulo algo que vimos la clase pasada, cuando habíamos FEM de movimiento. Hay una FEM de movimiento que particularmente tiene mucho que ver con aplicaciones tecnológicas de cómo generar corrientes, ¿no? De cómo generar voltajes en realidad que van cambiando con el tiempo. Y la manera de verlo es pensar, por ejemplo, en una espira como esta que está acá, en presencia de un campo magnético que es constante en dirección y sentido, y al yo introducir de alguna manera energía mecánica para hacer rotar a la espira, lo que estoy haciendo es cambiando el flujo que concatena la espira, el flujo magnético. ¿Por qué? Porque el n-versor de la espira ahora va a depender del tiempo. ¿Está bien? De hecho, el n, en esta situación, está girando en el plano XY. Si yo lo hago girar a una frecuencia omega constante, entonces tiene una coordenada en X versor que va como coseno, por ejemplo, coseno omega t, y una en Y versor que va como seno omega t. Entonces depende del tiempo, ¿no? Eso significa que está girando en el plano XY, ¿no? Entonces, claro, como esto depende del tiempo, el flujo depende del tiempo, y aparece una FEM porque hay una derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero además, yo sé que este flujo es A por B, y como el campo magnético B estaba en la dirección X, cuando yo hago el producto interno entre B y n-versor, me aparece el coseno de omega t. ¿Bien? Entonces, es muy fácil esta integral, es A, que es el área de la espira, por B, por coseno de omega t. Eso es lo que vimos la vez pasada. El flujo, entonces, es eh, es acá en rojo, está en rojo. Entonces cuando la espira es perpendicular al campo, el flujo es máximo, ¿tá? A tiempo cero, esto es cero, así que el flujo es máximo, y a medida que va pasando el tiempo y empieza a rotar el versor con una velocidad omega constante, el flujo va cambiando de manera armónica, AB coseno omega t, y por tanto aparece un voltaje que tiene que ver con esta derivada cambia de signo, que es esto que está acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber un movimiento de cargas acá que va a ir para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y entonces va a haber una FEM, un voltaje en este punto, en definitiva, y en este punto, que va a depender del tiempo. Epsilon, digamos, epsilon va a ser este que está acá, y va a ser relacionado con la derivada del flujo este que está acá. Entonces, entre estos bornes voy a tener un voltaje que depende del tiempo. ¿Está? Y si yo acá pongo un circuito cualquiera, bueno, esta es como una batería que va cambiando su voltaje de manera armónica en el tiempo. Y lo que hace este sistema es transformar justamente la energía mecánica que tengo que dar yo para hacer rotar la espira en energía eléctrica. ¿Está bien? Esa era un poco la idea de un generador. Entonces, ¿por qué esto es importante tecnológicamente? Porque hacia principios de 1900, en Estados Unidos había mucho revuelo con el tema de estas energías, de dominar la energía eléctrica, y había como dos ramas. Implementar soluciones tecnológicas basadas en corriente alterna o en corriente directa, en corriente continua. ¿Está bien? Entonces, un tal George Westinghouse era un inventor y un empresario americano que apostaba todo a la corriente alterna. Y Thomas Alva Edison era otro gran inventor americano que apostaba todo a una solución basada en corriente continua. Entonces, imagínense que estamos hablando de imponer una norma para cómo se va a transportar y procesar la energía que todo el mundo va a empezar a consumir. Así que fue realmente una guerra, claro, exacto. Fue una guerra súper importante, y cada uno tenía sus pros y sus contras. Cada, cada uno, sí, no sé bien la historia, ¿eh? No sé bien la historia de Tesla. Este, pero Tesla es otro, obviamente, es otro alumno directo en esta historia. Tengo, Sí, dale. perdón, tengo entendido de que Tesla cuando llega a Estados Unidos empieza a trabajar con Edison, le propone como varios proyectos, entre ellos la corriente alterna,
Sí, Y como eso un poco iba en contra de algunos intereses de Edison, que en ese momento estaba en el auge, como que Tesla medio que se va, eh, no sé si enojado o bueno, no trabaja más con Edison y creo que se va con Westinghouse claro, a su empresa a fomentar la corriente alterna. claro, sí. Y bueno, como Edison tenía más contactos, medio como que los estaban pisoteando y creo que en ese momento Tesla como que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero nada, no quiero, o sea, regala sus ideas para no cobrar patente, regala las patentes y bueno, ahí como que la corriente alterna puede despegar un poco mejor. Buenísimo, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, estos señores, además de ser brillantes, eran empresarios, digamos, aguerridos, por decirlo de una manera políticamente correcta. Este, había muchísimos intereses acá metidos. Pero también había consideraciones objetivas que un poco inclinaron también la balanza para el lado de la corriente alterna. En particular, era muy interesante la posibilidad que brindaba la corriente alterna de poder usar transformadores y poder aumentar o reducir el voltaje según convenga. ¿Saben? Eso, ¿se acuerdan que ahora vamos a repasar un poquito, pero ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, quédense con esa idea, que con la corriente alterna podemos hacer eso. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Ustedes se acuerdan que cuando vimos Faraday y acoplamiento magnético, una de las cosas que yo les mostré es este esquemita, digamos, donde tengo un circuito primario, ¿está bien? Donde tengo una bobina, y al circular corriente variable en esta bobina se genera acá un campo magnético que al estar embebido en este núcleo de hierro queda todo concatenado acá adentro, y entonces ese campo magnético de este lado eh, atraviesa otro bobinado de otro circuito independiente, eh, o sea, otro circuito diferente al anterior, un circuito secundario, que queda acoplado magnéticamente con el primero, porque el flujo de campo generado acá es el que atraviesa, perdón, las líneas de campo generado acá es el que constituye el flujo de campo que atraviesa el circuito secundario azul. Y entonces en esta situación esto tenía un voltaje, si en el primario tenía un voltaje y una corriente dependiente del tiempo, la corriente acá generaba un campo magnético dependiente del tiempo, que acá representaba un flujo sobre la bobina secundaria, dependiente del tiempo, y por lo tanto por Faraday, una, una FEM de este lado también dependiente del tiempo. Pero en definitiva yo tenía un voltaje de un lado y otro voltaje del otro lado. El voltaje de este lado, el voltaje inducido por esta variación de dependencia temporal de la corriente, también tenía esta forma, dependía del flujo, de cómo variaba el flujo acá adentro, ¿está bien? La FEM inducida en el primario. Y el flujo es simplemente el área de una espira por el campo magnético que aparece acá, por el número de espiras, porque yo tengo acá muchas espiras, ¿no? NP, número de espiras. Entonces, la corriente inducida en el primario, perdón, el voltaje inducido en el primario tenía esta forma que está acá. El voltaje inducido en el secundario tenía que ver también con el flujo, la variación del flujo magnético que lo atravesaba, que si yo asumo que el transformador es ideal, así que todas las líneas de campo B que se producen acá, todas absolutamente todas pasan por acá, entonces este phi es igual a este phi. Y por lo tanto el campo magnético B que está de este lado es el mismo que está acá, porque el transformador es ideal. Y entonces el flujo magnético de este lado es el área de las espiras, por cuántas espiras tengo de este lado, que puede ser un número diferente de este, por la variación del campo magnético. Que como el transformador es ideal, esta cosa que está acá es exactamente igual a esta que está acá. Y eso es interesante porque entonces el voltaje en el secundario, en unidades del voltaje primario, estaba determinado por el cociente del número de espiras que tenía en el bobinado secundario con respecto al bobinado primario, ¿no? Si yo hago esta ecuación, divido esta ecuación, me queda esto que está acá. Entonces fíjense que yo puedo obtener en el secundario un voltaje más grande siempre y cuando el número de vueltas en el secundario sea más grande que el número de vueltas en el primario y viceversa. Puedo reducir el voltaje primario
eligiendo de este lado un número más chico de bobinados que de este lado que está acá. Entonces, eso es lo que está detrás de un transformador. Es esto que está acá. Un transformador pasa de 220 a 110. ¿Cuándo pasa de 220 a 110? Bueno, para manejar eso, yo tengo que manejar, hay otras cosas, obviamente, esto es una muy preliminar, pero básicamente la variable a manejar es la relación entre el número de vueltas que tengo de un lado y el otro, lo que determina si aumento el voltaje en el secundario o disminuyo el voltaje en el secundario. Entonces, eso es lo que se esconde en un transformador, y como depende, obviamente, depende de Faraday, solo tiene sentido en condiciones donde la corriente, de corriente alterna. ¿Sí? Entonces, el uso de transformadores era una ventaja muy grande que tenía la corriente alterna. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque imagínense lo siguiente. Ustedes generan en alguna central termoeléctrica, acá ponen en movimiento una bobina, perdón, una espira en presencia de un campo magnético y generan una FEM variable. ¿Eh? Esto puede ser una represa hidroeléctrica, puede ser una represa termonuclear. Todas estas, en definitiva, lo que hacen es poner en movimiento una espira en presencia de un campo magnético para generar una FEM brutal, a lo bestia, digamos, bien a lo ingeniero. Entonces, si yo genero, por ejemplo, una FEM de 36.000 volts, acá, yo acá puedo usar un transformador y llevarlo de 36.000 volts a 380.000 volts. Perdón. Sí, está bien, digo bien. 380.000 volts. ¿Está bien? Con este transformador. Y acá llevarlo por una línea de corriente, un cable muy largo, cosas que se mueven, una corriente que circula con diferencia de potencial que oscilan entre 380.000 y menos 380.000 volts. ¿Y por qué yo haría eso? ¿Por qué necesito corriente, altas tensiones para transportar electricidad? Bueno, básicamente porque en este proceso estos son cables, y como todo cable va a tener una resistencia, y yo sé que cada vez que tengo una resistencia tengo una disipación. Y si yo genero energía, no quiero que se disipe antes de que alguien la aproveche del otro lado. Entonces me interesa que este término sea lo más chico posible. I cuadrado por R tiene que ser lo más chico posible. Entonces, R es algo que depende de los cables, que los puedo mejorar con tecnología y todo, pero también puedo mejorar, puedo tratar de que la intensidad que circula no sea tan grande para que la disipación no sea grande, porque la disipación depende cuadráticamente con la intensidad, dada la geometría y la resistividad de los cables. Entonces, fíjense que si de este lado yo tengo un voltaje de 36.000 volts, tengo ese voltaje con una corriente circulando I1 de este lado, entonces la potencia, o sea, la energía por unidad de tiempo que tengo dando vueltas por este lado es V1 por I1. Ahora, cuando yo elevo el potencial de este lado del transformador, como el transformador es ideal, toda la energía que tengo de un lado pasa al otro sin disipación, no se disipa. Entonces, de este lado voy a tener un voltaje diferente, V2, mucho más alto, pero lo que tiene que pasar es que el producto V2 por I2 tiene que ser igual a V1 por I1, porque acá no se pierde, o sea, del orden, ¿no? Puede haber una disipación acá, pero este producto tiene que ser del orden de este que está acá. Entonces, si V2 es muy grande, si V2 es mucho más grande que V1, de este lado, fíjense que V2 es mucho más grande que V1, lo que tiene que pasar es que I2 es mucho más chico que I1. Entonces, tengo la misma potencia de este lado del transformador, pero con un voltaje muy alto y una corriente muy baja. Y entonces, esa corriente puede circular por los cables, es muy baja, y lo que estoy haciendo es minimizando la disipación de los cables, así que es una manera muy eficiente de transportar esa energía, porque el efecto Joule no me jode tanto, porque hice la intensidad de corriente lo más chica posible. I2 es lo más chica posible, al aumentar el voltaje. Entonces, la estrategia siempre es la siguiente. Uno genera energía eléctrica, o sea, un voltaje, una FEM que oscila, con una corriente que va a circular por ahí. Uno eleva, con una extensión elevadora de tensión, eleva el voltaje para disminuir la intensidad de corriente, la transporta sin tanta pérdida, ¿está bien? Sin tanta pérdida, distancias muy grandes,
y después, a medida que la necesite usar, le va bajando el voltaje, porque la verdad que mantener un voltaje muy alto es súper peligroso, ¿no? Un voltaje muy alto significa que tengo que si yo acerco algo que tiene eh, un voltaje muy alto, imagínense que es como que tengo muchas cargas positivas, una enorme cantidad de cargas positivas. Imagínense eso, entonces hay muchas, eso genera campos eléctricos muy grandes y podría llegar a romper la rigidez dieléctrica del aire, ¿no? Y dar patadas o dar descargas. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con cómo transporto esto, pero es la manera eficiente desde el punto de vista de la disipación por efecto Joule. Entonces, pero cuando yo la quiero usar esa energía, tengo que ir paulatinamente bajando el voltaje. Entonces hay subestaciones de transformación que van bajando el voltaje para tener redes locales de reparto, hasta que finalmente la bajo aún más y hay clientes industriales que pueden usar, necesitan estos voltajes relativamente altos, pero no tan altos como los de distribución. Y finalmente el último centro de transformación la baja hasta los 220 o 120 volts, que es lo que tenemos en nuestras casas. Entonces, la posibilidad de manejar con estas estaciones transformadoras el voltaje que yo tengo es muy, muy importante para ser eficiente a la hora de distribuirlo, para evitar disipación por efecto Joule. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, esa era una idea muy interesante de la estrategia de la corriente alterna. ¿Se entiende un poquito con eso? Bueno. Entonces, veamos algunos elementos muy simples de la corriente alterna. Entonces, el primer circuito que vamos a analizar es el más simple de todos, donde simplemente voy a tener una resistencia, o sea, una fuente de voltaje, que la voy a dibujar de esta manera, representando que es corriente alterna, que típicamente va a tener la forma armónica, o sea, una constante por coseno de omega t. Entonces, instante a instante va cambiando el tiempo, la intensidad de esta que está acá también va cambiando, apunta para un lado, después se hace más chica, pasa por cero, cambia de signo, crece para el otro lado, hasta que llega a un máximo y así, también va a ser trigonométrica. Y este es el circuito más pavote, digamos, que podemos pensar, donde tenemos una fuente de voltaje alterno, cable, resistencia, un material óhmico, donde hay una caída de potencial acá que es I por R, y un cable hasta el otro terminal de la fuente. Entonces, esta fuente, como les digo antes, va a dar un voltaje, digamos, entre estos bornes, que va a oscilar de manera armónica con el tiempo, así que mientras oscile por el semiciclo positivo, significa que voy a tener un poquito más voltaje de este lado que de este otro lado. Cuando pasa por cero, justo en ese instante la diferencia de voltaje es cero, pero rápidamente empiezo a explorar voltajes negativos, significa que este borne se vuelve negativo y este se vuelve con un potencial más grande que el de la izquierda. Entonces, vale la misma ley de Kirchhoff, ¿está bien? Así que yo sé que en este circuito el voltaje, digamos, de la fuente va a ser igual a I por R, ¿no? Suma de todos los voltajes es igual a la suma de todas las caídas. Y en este caso es esto que está acá. Y por lo tanto, si conozco el voltaje, digamos, puedo acá despejar la intensidad, que es simplemente pasar el R dividiendo para este lado. Así que me queda que la intensidad en función del tiempo es epsilon 0 sobre R coseno omega t. A esta cantidad que está acá, epsilon 0 sobre R, es la amplitud de la intensidad, ¿no? Acuérdense que yo uso variables minúsculas para representar cosas que dependen del tiempo, y en este caso la mayúscula significa que es la amplitud que va multiplicando al coseno omega t. Bueno, y entonces, si yo grafico intensidad y voltaje, la intensidad va como una constante por coseno omega t, y el voltaje también, ¿no? Porque es otra constante por coseno omega t, que es esto que está acá. Así que las dos cosas, se dice que tanto la amplitud el epsilon como la intensidad corriente están en fase, ¿no? Están en fase. Cuando uno llega a un máximo, la otra llega a un máximo,
cuando una pasa por 0, la otra pasa por 0, y cuando llegan al mínimo, lo mismo. ¿Está fíjense que el valor máximo de la intensidad, la amplitud de la intensidad, depende de epsilon 0 y también de R. Cuanto R es más grande, menor es la intensidad que circula, ¿no? Eso ya lo sabíamos, porque I por R tiene que ser para todo tiempo epsilon. Cuanto más grande es R, menor tiene que ser la amplitud de I para que me dé la amplitud de epsilon. ¿Está bien? Entonces, este es el caso más simple de un circuito donde solamente tengo una resistencia. Entonces, bueno, la corriente y el voltaje están en fase. Y acá, la amplitud de la corriente es epsilon 0 sobre la resistencia que está acá. Bueno, esto muy simple. En este caso, en lugar de una resistencia, tenemos un cable, o sea, tenemos un cable acá, otro cable pero enrollado, que da lugar a una bobina, y después nuevamente un cable para conectar el extremo de la bobina con el otro extremo de la fuente de voltaje. Entonces, nuevamente, estamos considerando el caso donde el voltaje depende del tiempo de esta manera, y por lo tanto la intensidad va a depender del tiempo, y para entender cómo va a depender del tiempo, yo de vuelta hago el recorrido de este circuito. Por ejemplo, acá encuentro una FEM, ¿no? Cuando recorro acá, y cuando hago este salto, también lo puedo pensar esto como si fuera una FEM, ¿está bien? Porque uso Faraday, y sé que acuérdense que la diferencia potencial entre los bornes tenía que ver con menos L por dI dt, ¿está bien? Entonces esta es la FEM que encuentro cuando voy de acá hasta acá, y bueno, todo eso tiene que ser 0. Entonces esta es la ecuación de mi circuito. Que también, si quieren, la puedo pensar de una manera que matemáticamente es re pavota, deducir, que es pensarlo de esta manera. Fíjense que si paso este término al miembro derecho, tengo esta ecuación, que obviamente, si vale esta, vale la de acá abajo, pero digamos, se las planteo porque también ustedes lo podrían decir, bueno, yo voy recorriendo el circuito, y entonces del miembro izquierdo pongo todas las FEM que me encuentre, y del miembro derecho me aparecen las caídas de potencial. Entonces lo que hace evidencia esto es que la caída de potencial a lo largo de la bobina es L por dI dt. Es menos la FEM, ¿no? Por cómo están los signos. Entonces cualquiera son equivalentes, obviamente, es simplemente cómo interpreta uno esta disposición o esta otra. Y bueno, como ya conozco la dependencia temporal del voltaje, o sea, no es una variable a determinar, es un dato del problema, el forzado, la fuerza, digamos, la fuerza, la FEM, mejor dicho, cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, esta ecuación en realidad es una ecuación para la derivada de la intensidad, que me dice que la derivada de la intensidad es epsilon 0 sobre L por coseno omega t. Lo único que hice acá fue reemplazar quién es epsilon. ¿Está bien? ¿Estamos bien con esto? Bueno, entonces tengo esta ecuación, no sé cuánto vale la intensidad corriente, pero sí sé cuánto vale la derivada, y entonces es muy simple, lo que tengo que hacer es integrar de un miembro y del otro. Entonces acá me va a quedar que la intensidad es igual a la integral de esta expresión que está acá, que es la expresión, es la integral de un coseno, ¿está bien? Coseno omega t. Y entonces me va a salir un omega acá dividiendo, y la integral de un coseno es el seno de omega t. Entonces, en este caso, en este circuito, fíjense que el voltaje va como epsilon 0 coseno omega t, y la intensidad de corriente va como epsilon 0, bueno, una amplitud por seno de omega t. ¿Está bien? Entonces, si yo grafico las dos cosas, el voltaje tiene esta pinta, es un coseno, ¿está bien? Y la intensidad es un seno. O sea, sale del 0, sube, y así. Entonces, es evidente, bueno, y la intensidad además, la amplitud de la intensidad es esta cantidad que está acá. Es epsilon 0 sobre omega L. Entonces, hay dos cosas que se puede ver de las soluciones de este problemita, en cuanto a la relación entre el voltaje
epsilon y la intensidad de corriente, y es lo siguiente. Fíjense. Por un lado, lo que sí se puede ver es que la corriente y el voltaje ya no están en fase. Fíjense, cuando uno es máximo, la otra cantidad no es máxima, de hecho es mínima. No están en fase. Y de hecho, lo que se puede ver es que la señal de la corriente, que es la roja, está como adelantada con respecto a la negra, ¿no? Porque la roja llega un máximo acá, a este tiempo, y el otro máximo está puesto acá. Entonces, no están en fase, una está desfasada con respecto a la otra, y por otra parte, la corriente máxima, o sea, la amplitud máxima, que acá se las dibujo con esta línea horizontal, que es epsilon 0 sobre omega L, ahora depende de omega. ¿Qué quiere decir? Que si omega, por ejemplo, es muy grande, bueno, acá lo ven, ¿no? La amplitud de la intensidad es epsilon 0 sobre omega L. Esta cantidad que está acá abajo, se conoce con el nombre de inductancia, ¿no? G de L. Y si ustedes se ponen a pensar, hace como las veces de lo que antes hacía la resistencia en el anterior circuito, con la salvedad de que esta cantidad depende de la frecuencia. Depende de algo de la fuente, depende de la frecuencia, no nada más del elemento que pongo acá. Depende de L, pero también de la frecuencia. Y hace las veces la resistencia en el sentido de que la intensidad se consigue como el voltaje dividido esta cantidad. En ese sentido, todo esto es una especie de resistencia que depende de la frecuencia. ¿Y qué significa esto? Que si la frecuencia es muy alta, esto oscila muy rápidamente con una frecuencia altísima, muy alta, entonces esta cantidad se hace muy grande, porque es lineal con la frecuencia. A altas frecuencias corresponde un omega L muy grande, y por lo tanto la intensidad se hace muy chica. Entonces, si nos Y a todos los efectos es como que esta resistencia fuese enorme, tan grande que no circula ninguna corriente. Es como si el circuito estuviera abierto. A todos los efectos es como si el circuito estuviera abierto. ¿Está bien? Porque la resistencia equivalente, digamos, diverge, se hace enorme. ¿Está bien? Y si usted se pone a pensar físicamente, esto tiene sentido. Porque acuérdense que el efecto que tiene una inductancia es oponerse a los cambios bruscos, ¿no? Siempre que hay un cambio brusco, aparece una FEM que apunta para el otro lado para compensarlo. Entonces, si mi fuente introduce una escala de tiempo muy rápida, con derivadas temporales grandes, entonces el efecto de inercia de la bobina va a ser muy grande. ¿Está bien? Y por lo tanto, va a presentar mucha oposición a que circule corriente. Y esa sería como la razón física que se esconde detrás de esta dependencia lineal de esta resistencia con la frecuencia. Si ustedes recuerdan el ejemplo, la analogía mecánica con un oscilador armónico, piensen en lugar de un oscilador armónico, lo pueden pensar como si fuera un oscilador armónico, que puede ser como un péndulo. Imagínense un chico en una hamaca, ¿no? Un chico en una hamaca. Imagínense que ustedes le dan golpes en la espalda, que es como el forzado, es la fuerza que ustedes están poniendo al sistema, que en este caso sería como el forzado que viene a representar el voltaje que estamos introduciendo acá externamente, ¿no? Con esta dependencia temporal. Entonces, imagínense el chico en la hamaca y que ustedes están empujándolo con cierta frecuencia, ¿no? Cuando enganchan una frecuencia, el chico responde bien y la amplitud es grande. Pero imagínense que el chico está horizontal y ustedes lo quieren empujar, lo quieren amacar, pero usan una frecuencia muy grande. Entonces, lo empujan para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, muy, muy rápido. El pibe no se va a mover, porque no le dan tiempo a
a empezar el movimiento, dadas las características de la inercia del chico. ¿Está bien? Entonces, la amplitud de oscilación para frecuencias muy, muy altas va a ser muy, muy chiquitita. Porque se pone en juego esta rivalidad, si quieren, entre la frecuencia en la que yo estoy obligando a circular las cosas con la tendencia a la inercia, a la oposición al cambio que tiene un determinado circuito. Entonces, esa es la razón por la cual en este circuito, donde tengo un elemento que tiene que ver con esta especie de inercia, con oposición al cambio, se comporta de esta manera ante frecuencias muy altas. ¿Está bien? Ahora, por el contrario, si las frecuencias son muy bajas, de hecho, imagínense una situación donde casi es continuo, entonces, si la frecuencia es baja, este circuito, esta parte que está acá, va a circular una corriente que va a ser muy grande, ¿no? Porque esta cantidad va a tender a cero y este cociente va a ser muy grande, va a tener una corriente muy grande. Y en esa situación, la bobina actúa como un cable. Es un cable, digamos, pero ahora los efectos de inercia son nulos porque las variaciones son muy lentas. Entonces no hay FEM inducido, entonces no se pone en juego este efecto de inercia, de oposición al cambio, y entonces es simplemente un cable. Entonces, en esas condiciones, luego un transitorio, por acá, fíjense, como no tengo ningún elemento resistivo, es todo un cable, es como si yo hubiera cortocircuitado la corriente, cortocircuitado esta fuente, y entonces la corriente que circula por acá es enorme, ¿sí? Porque esta cosa la mandé a cero. Entonces, para frecuencias muy bajas, la bobina actúa como un cable. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, lo nuevo de la bobina en el régimen de alterna es que su efecto, ahora voy con esa pregunta, su efecto sobre la corriente que se va a imponer va a depender de la frecuencia a la que está oscilando el voltaje. A ver, no entendí qué implica físicamente que el voltaje y la corriente... No. Ah, ok. Que estas dos curvas no estén en fase implica eso, que cuando uno está en un máximo, en este caso el desfasaje es tal que cuando el voltaje está en un máximo, la intensidad de corriente va a ser cero. ¿Está bien? Va a ser cero. Y viceversa, ¿no? Cuando la otra está en un máximo también va a ser cero y así sigue. Es una, digamos, esta dependencia para la intensidad y esta dependencia para el voltaje es la que es compatible con la ecuación del circuito, ¿no? Es la que realmente me describe cómo es la ecuación dinámica para esas variables. Bueno, y el último elemento que me gustaría presentarles es el que nos falta, que es una capacidad. Entonces, imagínense que yo tengo un capacitor ahora, solo un capacitor prendido a una fuente de voltaje que oscila, una fuente alterna, y entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a circular corriente para este lado, se va a cargar a esta placa del capacitor, y al ratito va a empezar a circular para el otro lado, así que se va a cargar esta capa del capacitor, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, la ecuación del circuito es la de siempre. La suma de las FEMs tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión. Entonces, acá tengo una sola FEM, y acá tengo la caída de tensión en las placas del capacitor, que es Q sobre C. Y esa es la ecuación del circuito, porque acá ya estoy en este lugar, volví al mismo lugar. Entonces, es muy fácil, porque como Q sobre C es el voltaje que tiene esta forma funcional, Q en función del tiempo es simplemente C por lo que ya conocía que es el forzado, que es la fuente de voltaje epsilon 0 coseno omega t. Y la intensidad, entonces, fíjense que la intensidad en esta disposición es la derivada de Q de t, ¿no? Porque cuando tengo intensidad positiva se carga la placa del capacitor Q, así que esta es la relación que vale en esta situación. Y derivando esta expresión con respecto al tiempo, me aparece un menos omega seno de omega t. Así que el voltaje
es epsilon 0 coseno de omega t, la intensidad de corriente es menos una constante por seno de omega t. Así que si yo los graficara, de vuelta tampoco están en fase, voltaje y corriente tampoco están en fase, el desfasaje es diferente al anterior, en una se adelanta una y en la otra se adelanta la otra. La señal de corriente está trazada en cuarto de ciclo, y fíjense la amplitud. La amplitud de la corriente, ahora, la amplitud de la corriente que está acá, es menos c omega epsilon 0. ¿Está bien? Así que nuevamente la amplitud de la corriente depende de omega. La amplitud de la corriente depende de omega. Pero fíjense que yo esto, en realidad lo puedo escribir como epsilon 0 dividido una cantidad, que es esta que está acá, ¿no? Y lo pongo así para poder reconocer que esta expresión que está acá, que haría las veces como de una resistencia que me vincula diferencia potencial con intensidad de corriente, ¿no? El voltaje sobre algo relacionado a una especie de resistencia es lo que me da la intensidad de corriente, y acá esa cantidad se llama capacitancia, y hace las veces de resistencia en este caso, pero nuevamente depende de omega. ¿Está bien? Nuevamente depende de omega. Pero fíjense que la dependencia con omega ahora es tal que si omega es muy chico, perdón, acá está mal. Acá está mal. Si omega es muy chico, la capacitancia diverge. Un segundito. Un segundito. A ver si puedo modificar esto. Así les queda bien. Ahí va. Ahora sí, fíjense, esta es la capacitancia. Entonces, si omega es chiquito, todo este número es muy grande. Es muy grande. Entonces, si omega es chiquito, y esto sería una C, perdón, la reactancia capacitiva o capacitancia se hace muy grande, todo este número se hace muy grande, y la corriente se hace muy chiquitita. Entonces, cuando la frecuencia es muy baja, la intensidad tiende a cero. Pero eso está bien, ¿no? Porque imagínense en el caso límite que es tan baja la intensidad que es casi constante. Bueno, en ese caso, si es casi constante, esto se carga, y una vez que está cargado, la intensidad se fue a cero. Es un proceso de carga carga del capacitor. ¿Está bien? Entonces, en el límite de frecuencia nula, o sea, en el límite cuando la corriente alterna se hace continua, no circula intensidad asintóticamente por acá, salvo un transitorio. Y por lo tanto, este circuito funciona como un circuito abierto. O sea, una vez que se carga el capacitor, deja de circular corriente. Por el contrario, cuando la frecuencia es muy grande, ¿saben? Esta reactancia capacitiva se hace muy chiquitita, tiende a cero, y por lo tanto, este cociente, que me da igual, que es la amplitud de la intensidad, se hace muy grande. Y el capacitor funciona para un cable. O sea que para frecuencias muy altas, cambia, el capacitor como que no le impone ninguna restricción a esto, porque casi nunca se llega a cargar, ¿no? Porque empieza a cargarse por acá, y antes de que se termine de cargar, ya dio vuelta y empieza a circular para el otro lado. Entonces, en el límite, tener esto o tener un cable es lo mismo. El capacitor funciona como un cable para frecuencias muy altas. Es exactamente la inversa de lo que pasaba en la bobina. Entonces, resumamos esto. Entonces, lo que vimos son estos circuitos, corriente alterna en un circuito muy simple con una resistencia, o con una bobina, o con un capacitor. Las corrientes en ambos, acá acuérdense, era epsilon 0 sobre R coseno omega t, epsilon 0 sobre omega L por seno omega t, y acá eran epsilon 0 por menos c omega por seno omega t. ¿Está bien? Y entonces, las intensidades máximas, los extremos de intensidad, oscilando entre esos valores, eran epsilon 0 sobre R, epsilon 0 sobre omega L, esta era
la reactancia inductiva, se llama, reactancia inductiva o inductancia, que era haría las veces de una R, pero proporcional a omega, y esta sería la capacitiva, que haría las veces de una R en la relación intensidad-voltaje, pero mete una dependencia de este tipo con la frecuencia. ¿Está bien? Acá vemos que cuando tenemos una bobina, es como que yo filtro las frecuencias altas, porque la bobina, acuérdense, pone en juego la inercia, no le gustan las cosas que cambian muy rápido, entonces las intensidades no van a ser muy grandes cuando las frecuencias son muy grandes, y eso lo ven acá. Omega sobre L es muy grande y por lo tanto las intensidades quedan pequeñas. Entonces podría pensar que la amplitud, lo que hace este circuito es filtrar, o sea que en el sentido de que no produce intensidades apreciables cuando las frecuencias son muy altas. Y por otro lado, este otro circuito filtra las bajas potencias, porque para las bajas potencias las intensidades son chiquititas, ¿no? Porque para las bajas potencias este número es muy grande y por lo tanto las intensidades son chiquititas. Entonces no vamos a entrar más en detalle con esto, pero esta idea de la dependencia de la reactancia inductiva y capacitiva con la frecuencia hace que este tipo de elementos aparezcan en circuitos donde a mí me interesa filtrar altas frecuencias, y esto donde aparezca en circuitos donde me interesa filtrar bajas frecuencias. Entonces, un ejemplo que les puedo contar es este, muy, muy simple, que está en el libro de Zemansky, Sir Zemansky, que es simplemente un circuito esquemático de cómo, de un amplificador, de un parlante, digamos, que tiene separados la producción de graves de los agudos, ¿no? Con un buffer y con un tweeter. Y la idea es la siguiente. Yo acá meto una dada señal, con una dada amplitud, ¿no? Con una determinada frecuencia. Entonces, esta diferencia potencial es esta diferencia potencial. Entonces, para el circuito de arriba, yo lo hago pasar por un capacitor, y después, bueno, vengo acá por una resistencia. Pero al pasar por un capacitor, ¿qué significa? Que las frecuencias las señales de baja frecuencia, ¿está bien? El capacitor presenta una resistencia muy grande, por lo tanto hay una caída muy grande de tensión acá, y sobre esta resistencia, que es que yo esquemáticamente estoy representando que uso para generar vibración a este parlante y producir sonido, la diferencia de potencial va a ser relativamente chica, porque gran parte de la diferencia de potencial cayó aquí, ¿está bien? Para frecuencias bajas. Entonces, y eso no ocurre para las frecuencias agudas, de alta frecuencia. Para las frecuencias agudas, el capacitor funciona como un cable, así que ahí no tengo tanta caída de tensión acá, y puedo usar la caída de tensión casi completa para generar el sonido de agudos, entonces. Por otro lado, si en lugar de efectos capacitivos, acá pongo una bobina en este circuito de acá abajo, y me concentro ahora en este circuito de acá abajo, que tiene que ver con el buffer, con el que genera graves, tengo el efecto inverso. La bobina, para frecuencias muy altas, presenta una gran oposición, o sea, hay una gran caída de tensión acá, y por lo tanto queda muy poquito para caer desde acá hasta acá y generar entonces una señal acústica de frecuencias altas. Para frecuencias bajas, por otra parte, esta bobina es casi como un cable. Así que tengo la máxima caída de potencial acá, no pierdo señal, y las señales de frecuencias bajas pasan casi sin atenuarse, y por lo tanto esto funciona como un parlante especializado, si quieren, en frecuencias bajas. Entonces, esta es la base muy cualitativa, una explicación de cómo funciona, cómo se usan en realidad estos dispositivos para filtrar señales, aprovechando la dependencia que tiene su respuesta con la frecuencia de excitación. Bueno, yo creo que la clase de hoy, nada más. Podríamos terminar temprano si no tienen preguntas, y si no, los escucho.